Bueno, la cultura popular nos ha vendido una imagen muy, pero que muy concreta de las artes de la espada japonesas. Siempre vemos lo mismo, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en esta exploración histórica para ir un paso más allá de los mitos y de lo que solemos ver en el cine. En el análisis de hoy vamos a desglosar esa frontera tan fascinante y a menudo bastante sangrienta entre lo que es el combate puro y duro de un campo de batalla y la pura defensa personal en un callejón oscuro. Porque como vamos a descubrir, no tienen absolutamente nada que ver. Y es que existe esta idea súper romántica y, la verdad, muy equivocada, de que todo encuentro con espada en el Japón feudal era una especie de duelo honorable de mutuo acuerdo. Es decir, dos guerreros frente a frente, mirándose fijamente y totalmente preparados para el choque. Pero claro, cuando revisamos los registros históricos, nos pintan un lienzo completamente distinto. La intención detrás del acelo cambia de forma drástica cuando pasamos de un duelo que ya se anticipaba a, literalmente, tener que sobrevivir a duras penas a una emboscada repentina. Fijaos en esa ilusión poética que tanto nos gusta imaginar. El samurái, inmerso en un estado zen, meditando ahí pacientemente. A ver, visualmente es increíble, sí, pero es un mito enorme. La cruda realidad histórica simplemente no permitía esta paz mental. De hecho, exigía a estos individuos mantener un estado de paranoia y alerta constante, básicamente porque lo peor rara vez tocaba a la puerta antes de entrar. Porque la vida en las calles del Japón urbano estaba lejísimos de ser un cuadro tranquilo. Imaginemos por un momento el periodo Edo. Los documentos de la época nos revelan que la prostitución era desenfrenada y que todo estaba controlado por violentas pandillas callejeras dispuestas a matar a cualquiera que se cruzara en su camino. Había una amenaza cotidiana, una realidad asfixiante donde la muerte acechaba literalmente a la vuelta de la esquina, un ambiente de supervivencia extrema. Entonces, para entender la evolución del uso de la espada, primero tenemos que entender su entorno original. Y aquí es donde nace nuestro primer gran concepto de hoy, el kenjutsu. Históricamente hablando, esto es el arte de la guerra, es combate puro. Pensemos en los campos de batalla, donde ejércitos enteros chocaban de frente. Era un conflicto declarado, totalmente anticipado, donde los guerreros tenían que dominar un montón de armas distintas para sobrevivir a ese caos brutal del choque directo. Claro, en este contexto de guerra masiva, el equipo que llevabas encima dictaba tu técnica. El doctor Kasem Zogari, que es un experto en historia de las artes marciales clásicas, señala un detalle que es absolutamente vital. Resulta que la pesada armadura del campo de batalla trajo consigo una profunda falta de flexibilidad. O sea, la biomecánica natural del cuerpo humano se tuvo que descartar por completo porque la armadura convertía al guerrero básicamente en un tanque, reduciendo drásticamente toda su movilidad. Y precisamente como resultado de llevar encima toda esa armadura súper restrictiva, nacieron las famosas posturas o kamae. Son estas posiciones acortadas que de hecho restringían aún más el ritmo natural del cuerpo. Pero lo fundamental aquí, con lo que nos tenemos que quedar, es que adoptar un kamae asume que ya estás metido de lleno en una guerra, asume un escenario de combate totalmente preparado y mutuamente reconocido entre dos personas fuertemente blindadas. Ahí no hay factor sorpresa que valga. Pero claro, la historia de Japón no se escribió únicamente a base de grandes batallas campales. Con la llegada de largos periodos de supuesta paz, esa pesada armadura acabó guardada en los baúles. Aunque como ya comentamos sobre las oscuras calles de Edo, el peligro no desapareció mágicamente, simplemente mutó. Y ahí se produjo un cambio de paradigma total. Pasamos del combate masivo y sostenido a la urgente y solitaria necesidad de sobrevivir en la ciudad. Y es exactamente en este nuevo entorno urbano donde nace una respuesta radicalmente distinta. Hablamos del iaijutsu. Aquí nos podemos olvidar del kenjutsu porque el iaijutsu obedece a una sola regla, la pura y cruda defensa personal. Ya no sonan tambores de guerra de fondo, no hay declaraciones formales de duelo. Ahora la cosa va de enfrentarse a una amenaza letal, sin previo aviso y en cuestión de milisegundos. Pensemos un momento en el contexto real de esta disciplina. Todo ocurre en espacios cerrados o en callejones súper estrechos. Son situaciones donde la víctima, de ninguna manera, anticipa el ataque. Y aquí viene el punto más crítico de todos. El arma está envainada cuando surge el riesgo. Puede ser un asalto, una traición. En la calle no hay tiempo para desenvainar cómodamente, dar un paso atrás y adoptar una postura de combate. Que va, aquí la supervivencia depende pura y exclusivamente de los reflejos. Y toda esa necesidad vital recae sobre un único movimiento, lo que se conoce como el nukitsuke. Es una acción explosiva, literalmente desenvainar la espada para cortar la amenaza de raíz en ese mismo instante. En la estricta lógica de la defensa personal, el tiempo es mínimo y la distancia es aterradoramente corta. El objetivo no es, ni mucho menos, iniciar una pelea de espadas. El objetivo real es finalizar el peligro antes de que siquiera llegue a convertirse en un combate formal.
La verdadera maestría de este arte reside en una paradoja fascinante. Es la esencia del no intercambio. Fijaos que, en la auténtica defensa personal, las espadas simplemente no chocan. No hay una especie de coreografía de paradas y contraataques con el oponente, como vemos en las películas. No existe un combate prolongado. Porque si la técnica se hace a la perfección, el conflicto nace y muere de forma definitiva en el mismo e inquebrantable instante en el que la hoja sale de la funda. Así de contundente. Entonces, si ponemos ambas realidades frente a frente, nos damos cuenta de que la diferencia funcional es absoluta. Por un lado, tenemos el combate puro, el kenjutsu, anticipado, basado en el intercambio de golpes y dictado por esa pesada distancia que imponen las armaduras. Y por el otro, la defensa personal, el iaijutsu, instantáneo, sin intercambio alguno, a una distancia cortísima y definido por un desenvaine fulminante. Como veis, son dos mundos que operan de forma completamente opuesta. Toda esta evidencia histórica que hemos ido repasando nos deja una lección magistral, y es que el entorno siempre dicta la técnica. Ninguna de estas posturas o herramientas marciales existió jamás por pura estética, para nada. Nacieron de la sangre y de la urgencia absoluta de su tiempo, ya fuera por la pesadez de una guerra a gran escala o por la sorpresa mortal en un callejón cualquiera de la ciudad. Al final, es la necesidad de sobrevivir a ese entorno tan específico lo que realmente moldea al guerrero. Y llegados a este punto, creo que nos queda flotando una pregunta bastante provocadora. A ver, si la historia demuestra de una manera tan irrefutable que el entorno y la urgencia moldean el uso de un arma, ¿cómo cambia esto nuestra percepción actual? ¿Cuántas de nuestras ideas modernas sobre la defensa personal se siguen basando hoy en día en ese mito del duelo honorable, ignorando por completo la realidad brutal, instantánea y totalmente caótica de un riesgo súbito? Desde luego es una reflexión absolutamente vital para cualquiera que quiera entender de verdad la naturaleza del conflicto.